La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify. Autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Los trágicos acontecimientos ocurridos en estos días en Ecuador han llevado a muchos aquí en Perú a pensar, ¿aquí pasará en algún momento algo similar en la que la delincuencia organizada tome instituciones y haga del país lo que se le dé la gana? Pues amigos y amigas, eso ya pasó. Pasó en 1835 y de hecho hasta la delincuencia llegó a tomar la mismísima capital. Este es un hecho que no se desarrolla mucho en el contexto de las clases de historia en general, pero hoy día el tío Merlín te va a contar todo lo necesario para entender cómo fue el día en que los delincuentes tomaron la ciudad de Lima, hicieron saqueos, robos y hasta incluso se aliaron con ciertos sectores políticos para poder sobrevivir. Así que, sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato bandolero Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín explicándote cómo fue el año en que los delincuentes tomaron abiertamente Lima. Corría el año 1835 y te vamos a dar un poquito de contexto. Ya en 1821 se había declarado la independencia del Perú y a partir de ahí el Perú vio una intensa crisis de institucionalidad, ya que los presidentes eran todos militares y todos evidentemente querían gobernar, y eso significó que esta primera etapa de la historia, llamada el primer militarismo, sea una sucesión de golpes de estado entre militares que creían que tenían capacidades para gobernar. La lista de presidentes militares del Perú es muy extensa, pero nos vamos a centrar en un par que eran muy fregados. El caso del presidente Orbegoso y el caso del presidente Salaverry, porque sí, los dos llegaron a ser presidentes. Y es que en medio de esta disputa, Salaverry va a terminar abandonando la capital y esto va a dejar a Lima completamente a merced de delincuentes de la época que eran llamados bandoleros. Asimismo hay otra categoría que son los montoneros, no son exactamente delincuentes, aunque en el discurso popular prácticamente no los diferenciaban, ya que los montoneros eran simplemente soldados empíricos que apoyaban a uno y otro caudillo, y a veces esto hacía que se confunda con los bandoleros, quienes sí eran delincuentes. Y es que tomaron la ciudad de Lima, organizando saqueos, robos y todo a la merced del caos, porque bueno, ya no hay presidente, pues básicamente los presidentes estaban más ocupados en intentar tomar el poder que en preocuparse por gobernar. En este contexto se narra la llegada de un bandolero famoso llamado León Escobar, muy temido en la época, quien desde el barrio de Malambo en el Rímac llegó a reclutar 30 bandoleros afros para sembrar el terror. E incluso se dice que su gente llegó gritando a Lima: ¡Viva León! ¡Viva Santa Cruz! Y ahorita te vas a preguntar por qué hacen vivas a un político. Y tuvieron que pasar varios días hasta que recién se intente tomar el control de la capital y terminar sacando a los bandoleros de allí. Con respecto a León Escobar, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma lo mencionan, e incluso por ahí suelen sugerir socarronamente que pudo haber sido el primer presidente afro del Perú, pero hay mucha duda con respecto a la veracidad de los testimonios de Ricardo Palma, así que lo vamos a dejar como una anécdota. Pero esto a nosotros nos tiene que hacer nacer una pregunta: ¿cómo es posible que los delincuentes hayan llegado tan lejos hasta el punto de tomar Lima? Pero esto, amigos, lo vamos a responder con un poco de historia. Para explicar el avance de cómo los delincuentes tuvieron toda la seguridad del mundo para tomar la ciudad, y no solamente una vez, más veces durante la época de la anarquía militar, vamos a basarnos en el libro de Charles Walker y Carlos Aguirre, dos historiadores sumamente reputados, en su libro Bandoleros, Avigeos y Montoneros, que fue editado con la editorial La Siniestra. Así que si quieres este libro, que es una exploración acerca de la evolución de la conducta delictiva en el Perú, pues lo puedes encontrar en esa editorial. Y vamos con la explicación. A fines del virreinato, la actividad del bandolerismo, o sea, los choros, era muy activa. Como una suerte de anécdota, se dice que todos los viajeros, o prácticamente todos los viajeros que llegaban al Perú, regresaban a sus países de origen con una anécdota de que les habían robado en este país. Muy parecido a lo que sucede el día de hoy. Y es que si ya a fines del virreinato la actividad del bandolerismo estaba creciendo, con el caos de las guerras de independencia, la actividad del bandolerismo, se disparó.
Porque sí, estás viviendo una guerra por tratar de sacarte de encima a los españoles y los bandoleros van a encontrar en este momento un momento clave para poder hacer de las suyas. Y es que cuando se dan los primeros gobiernos de la historia del Perú, como tú ya sabrás, hay un debate muy intenso entre los liberales y los conservadores. Esto es muy importante para entender por qué los bandoleros se la agarraron especialmente con los conservadores. Mientras por un lado los liberales te decían que los bandoleros y los montoneros eran dos categorías distintas y que había que intentar reinsertarlos a la sociedad porque finalmente también eran ciudadanos, los conservadores te decían que no, que todos son delincuentes porque son finalmente de la plebe y su conducta solo podría ser delincuencial. Muy parecido a ese discurso de que van a bajar de los cerros y van a saquear la ciudad, ¿no? Y los conservadores decían que no había que tener ningún tipo de miramiento con ellos, ya que solamente debía esperarles la mano dura o, si es posible, la ejecución. Esto, amigos y amigas, puede parecer una mecha de buenos y malos, en que los liberales parecen buenos y los conservadores parecen malos, pero aquí en este libro se deja muy en claro que en realidad los dos tenían concepciones que rayaban con el miedo hacia la plebe. Era el miedo a la indiada, el miedo al levantamiento popular, el miedo a la plebe. Solamente que los liberales lo disfrazaban un poquito mejor. Y es que se dice que en muchos casos la acción de los delincuentes se iba principalmente contra los conservadores, quienes eran personas que tenían mucho dinero, o tenían cargos principales, o tenían negocios. Curiosamente, la actividad del bandolerismo apuntaba especialmente a ellos. Ahora, con el bandolero no nos vamos a detener mucho, nos queda clarísimo que es un delincuente. Vámonos con el tema del montonero. Los montoneros eran aquellos soldados que no eran necesariamente soldados de carrera, pero que se habían alistado en las fuerzas militares para poder participar en las guerras de independencia. Obviamente, acabada la independencia, la actividad de los montoneros no acabó. Muchos de ellos volvieron a sus comunidades de origen y se convirtieron en representantes de los derechos de ellos, o en algunos casos también pues su destino no fue tan noble, se fueron a apoyar al caudillo de turno que quería convertirse en presidente. Como ya te dije, para la mirada de los limeños conservadores, el bandolero y el montonero eran prácticamente lo mismo, eran delincuentes. Y es que, ante la mirada de los conservadores limeños, en las cuales prácticamente no había diferencia de ellos, los bandoleros y los montoneros comenzaron a tener fuertes relaciones con los liberales, porque al final el espectro político de los liberales era el que les permitía a ellos crecer mejor. Y ahora vamos a tener cuidado con ese término crecer, porque vamos a ver más adelante que los bandoleros van a tener el apoyo de los liberales, o van a considerar útil el apoyo de los liberales, porque sus medidas para ponerles freno eran mucho más suaves. Y es que si tú te preguntas, Merlin, ¿por qué la actividad delictiva iba creciendo tanto a medida que avanzaba la independencia y se consolidaba el primer militarismo? Por varias razones. En primer lugar, la crisis política. Los presidentes, más que preocuparse por gobernar, se preocupaban por salir en el poder. 2. La intensa crisis económica que se vivía. Y 3. La falta de organización del gobierno para poder tener un sistema adecuado de poder manejar la delincuencia, porque no existía. Los militares no tenían experiencia para esto. Aunque por ahí vamos a ver un caso que es el caso de Salaverry, que sí aplicó mano dura, pero no funcionó. Como detalles interesantes, por ahí siempre dicen, no, Merlin, seguro en estas listas de delincuentes que se atraparon, todos eran gente pobre o todos eran personas que vienen exclusivamente de lo más excretado de la sociedad limeña. Pues no, en las listas de montoneros y de bandoleros, en estas bandas habían personajes muy curiosos, como por ejemplo, extranjeros, pulperos, que son los que tenían las tiendas, policías, zapateros, carniceros y hasta un sacamuelas integraba esta banda de delincuentes. Ahora, como ya te mencioné, el presidente Salaverry, que era blanco prácticamente de toda la delincuencia que había acá, va a tomar medidas duras contra los bandoleros y los montoneros. Sus medidas eran de mano dura extrema, como por ejemplo restaurar el Tribunal de la Acordada, en la que se le otorgaba facultades dictatoriales para poder incluso dictar la pena de muerte contra estas personas. En segundo lugar, permitió el uso de las armas como sistema defensivo. En tercer lugar, prohibió ir a caballo en la noche, así que si tú estabas llegando a la noche y estabas a caballo, muy probablemente ibas a acabar detenido por los guardias. Y la última medida, que sí fue una locura, era que se prohibía las reuniones de 2 o más personas durante la noche. ¡Ah, no! Me olvidé la medida más loca. Se hizo una tala de árboles en Lima, y tú dirás, oye Merlin, ¿qué tienen que ver los árboles con esto? Pues en la cabeza de Salaverry estaba que los árboles en Lima podían hacer como una suerte de refugio para que se puedan esconder los bandoleros y los montoneros, así que era mejor sacar los árboles para que estos no se puedan esconder y por ende Lima puede estar segura. Merlin, ¿estas medidas funcionaron contra el bandolerismo y contra los montoneros? Pues no. De hecho, solamente los frenaron un rato, porque la actividad de bandoleros y la actividad de montoneros la vamos a seguir viendo a lo largo de la historia del Perú.
Y es que la mano dura no era suficiente, lo que era necesario era un buen plan de inteligencia para desarticular todo esto y que finalmente se pueda hallar una paz duradera que no dependa simplemente de una ejecución. Y es que, como has visto en mis otros videos, los bandoleros y los montoneros van a participar en acontecimientos trascendentales, como por ejemplo durante la guerra con Chile, o en el caso de los bandoleros van a participar incluso durante las épocas de las elecciones del siglo XIX en el Perú, en la que van a servir como matones para poder incentivar a la gente para votar por uno u otro candidato. Y es que, amigos y amigas, este problema, el problema de la gran delincuencia organizada que finalmente puede tomar espacios, es un problema netamente político y de solución que debe ir de la mano con un proyecto adecuado de inteligencia y no simplemente con una mano dura indiscriminada que va a ser simplemente una curita en una herida gigantesca ya gangrenada. Librería El Cronista de Christopher García, ex Solo para Fumadores, lo puedes encontrar en Girón Quilca 260 y tiene una gran variedad de libros, ya sea de historia, literatura, filosofía, psicología, derecho, entre otros. También te recuerdo que lo puedes seguir en sus redes sociales como Librería El Cronista, que tiene una gran variedad de libros y te espera en su local para mostrarte todas sus novedades y, ya sabes, a los mejores precios.